A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bienvenidos a la intemperie y hoy tenemos la visita del doctor Diego Trinidad, un analista político y conocedor muy amplio de la política cubana. Diego, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias, Dionisio. Un gusto estar con ustedes otra vez. Hoy queremos que nos comentes de la situación electoral norteamericana y cómo cualquier cambio que se pueda producir en este gobierno, sea de demócratas a republicanos, pueda afectar la política en Cuba, la situación cubana. ¿Cómo tú ves la situación? Bueno, de acuerdo con las últimas encuestas, lo cual yo le advierto a todo el mundo que tenga mucho cuidado con prestarle demasiada atención a las encuestas ahora. Las encuestas no son importantes hasta septiembre. De aquí a septiembre, hasta septiembre los americanos simplemente no le prestan atención. Sí, están... A nosotros nos puede parecer eso increíble, pero es cierto. Las encuestas en este momento están parejas, básicamente están parejas. Y casi todos los analistas de muchos meses están pensando que la elección va a ser una elección reñida. Yo no comparto su opinión y hay 3 o 4 que más o menos me acompañan en el sentimiento. Yo creo que esta elección va a ser muy parecida a la elección del 80, cuando Reagan ganó abrumadoramente, a pesar de que el mismo día antes de la elección todavía se decía que la elección estaba demasiado reñida para Sí, porque lo curioso es que estas elecciones son unas elecciones más bien ideológicas, que es lo curioso. Son las elecciones más definidas ideológicamente que ha habido en la historia de Estados Unidos. Increíble, es una cosa seria. Entonces, pues en este momento las encuestas están parejas, pero hay una encuesta que es a la que yo más, ¿cómo se llama?, peso le doy, que es la encuesta de Rasmussen, porque Rasmussen usa a los votantes que más probablemente van a votar, no simplemente los que están inscriptos. Casi todas las demás encuestas simplemente buscan esas listas, que es lo que ha pasado con una encuesta reciente que se publicó esta semana, que se le dio mucha publicidad, porque fue la única que se publicó a mediados de semana y entonces pues eso salió en todos los periódicos, de la cadena CBS y el New York Times y otra organización que se llama Quinnipiac, que es la que hace la encuesta en sí. ¿Qué pasa? Que en esa encuesta utilizaron una base en la cual los votantes demócratas estaban sobre representados por un 11%. Esto es aritmética, no es matemática, ni siquiera hay que meter el álgebra aquí. Tú coges 100 votantes, 61 son demócratas y 39 son republicanos. ¿Qué va a arrojar esa? Claro. Entonces eso es lo que está. Es la única encuesta nacional en los últimos 3 meses que le ha dado al presidente más del 50% en los 3 estados que mencionaron, que son la Florida, Ohio y Pensilvania, que son estados cruciales. En el caso de que sea reelecto Obama, ¿cómo va a influir? ¿Qué está haciendo Cuba? ¿Están a la espera de qué va a pasar? Bueno, Cuba, aparentemente, el régimen cubano aparentemente está apostando por la reelección del presidente, igual que apostó en el 2008 por su elección, pensando que iban a haber grandes cambios en la política hacia Cuba, porque así lo había prometido el presidente en su campaña. Los cambios que han habido simplemente han sido cambios cosméticos, básicamente, porque el presidente lo único que hizo fue regresar a la política del expresidente Clinton. Simplemente canceló las medidas más restrictivas de los años de Bush hijo, y abrió más las remesas, abrió más los viajes a Cuba, abrió los intercambios, como ellos le dicen, culturales, que siempre son de un lado con los regímenes totalitarios, pero básicamente no se logró. Pero la remesa es algo importante para el gobierno cubano, ese es el pan diario, ¿no? Sí, las remesas son importantísimas, pero el régimen cubano esperaba mucho más. El régimen cubano específicamente esperaba el sueño dorado de ellos de hace, qué sé yo, como 3 décadas, yo diría, del famoso levantamiento del embargo económico. Eso era lo que ellos esperaban y querían. Y ser subsidiado por el gobierno americano. Claro. Porque al único país que Cuba no le debe es el Estados Unidos. Exactamente, y eso es todo lo que ellos están... el embargo es una palabra clave
para que todo el mundo lo entienda muy bien, sobre todo la gente en Cuba. En Cuba, claro. El embargo de Estados Unidos no tiene nada que ver con la situación interna de Cuba, ni nunca lo ha tenido. Lo que tiene que ver allá es el embargo interno que le tiene el régimen al pobre pueblo de Cuba. Pero lo que el régimen cubano está atrás, cuando ellos dicen que quieren que se levante el embargo, es que les den créditos internacionales y sobre todo aquí en Estados Unidos, que dejen a las grandes compañías y a los bancos prestarle dinero a Cuba, que prestarle quiere decir regalárselo. Regalárselo. Entonces, eso no va. ¿Tú crees que si el Obama es reelecto va a aflojar el embargo? ¿Va a levantarse? Pudiera ser que aflojara algunas cosas, las que él puede controlar con decretos presidenciales. Las leyes básicas que han congelado el embargo desde que se pasó la ley Helms-Burton en el 96, eso no se puede cambiar a no ser que se cambie por el Congreso. El Congreso definitivamente en estos momentos la mayoría es republicana y lo va a seguir siendo. Sí, y el Senado posiblemente cambie también. No te creas que eso tiene tanto que ver, porque es más, los republicanos son los que cuando venga algún cambio grande va a venir por los republicanos, no por los demócratas, como siempre ha pasado. Recuerda China, que cuando se hizo fue cuando Nixon. Hay muchos republicanos hace muchos años, sobre todo de los estados del medio oeste, que están a favor del levantamiento del embargo puramente por cuestiones económicas de sus estados. Por ejemplo, la gran compañía agricultora aquí de ADM, esa gente se gasta millones y millones de dólares a favor de que se levante el embargo. Yo no creo que van a haber, si el presidente se reelige, yo no creo que van a haber esos cambios significativos, más de lo que ya se ha hecho. Quizás un poco más de relajamiento, quizás traten inclusive de abrir los viajes. Eso se puede hacer hasta cierto punto, pero una vez más hay que contar con el gobierno para levantar el... ¿Y si el cambio fuera republicano? Si el cambio fuera republicano... ¿Ves algún endurecimiento? ¿Ves que se exija más al gobierno cubano abrirse al mundo, abrirse a su propio pueblo? No es cuestión de endurecimiento. Desafortunadamente todos sabemos que las políticas que se han tratado contra Cuba por algunos gobiernos que supuestamente han sido más contrarios al régimen, no han funcionado. Claro, no han funcionado porque realmente no se ha aplicado nada que sirva. Nada. Por ejemplo, las mismas leyes Helms-Burton, las medidas más importantes nunca se han aplicado. Nunca se han aplicado. Cada 6 meses se firma la extensión. Ahora bien, yo creo que va a haber un cambio, un replanteamiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba en el sentido siguiente. Yo creo que van a levantar ciertas restricciones. Es más, pues esto le va a causar quizás... lo van a encontrar muy extraño personas que me conocen y conocen mis opiniones. Yo hace varios meses ya que estoy a favor del levantamiento del embargo, pero con la condición absoluta de que no se les dé crédito a Cuba. Y eso es lo único que a ellos les importa. Claro. O sea que en el caso mío yo estoy proponiendo el levantamiento del embargo también cosmético. Pero es que eso sirve para la propaganda. Porque ellos han ganado la batalla de la propaganda a través de más de medio siglo. Si aquí ahora se dice, bueno, ustedes no querían que se levantara el embargo, ya se levantó el embargo. Claro. Ustedes lo que quieren es dinero, entonces díganlo, no es el levantamiento del embargo. Claro. Entonces, no, la otra posibilidad es que las compañías que quieran hacer negocio con Cuba que lo hagan, pero que no... a su propio riesgo. A su riesgo, que no vengan a pedirle al gobierno americano que le pague lo que el gobierno cubano no le paga. Eso es una posibilidad que se haga, porque de esa manera el nuevo presidente quedaría bien con mucha gente que lo apoya, en el sentido de que consideran que esas medidas son inclusive hasta inconstitucionales, porque no se le debe limitar la libertad a las compañías privadas de hacer negocio con quien lo quiera, pero tampoco tiene por qué los contribuyentes pagar por eso. Claro. Cuando Cuba no les pague, como no les va a pagar, es que no quieran pagar, es que no pueden pagar. Claro. Pueden haber otros cambios también, que eso puede ser que venga inclusive de parte del gobierno del régimen de Cuba, porque como ellos están apostando por la reelección del presidente, si gana Romney, ¿qué puede pasar? Que ellos decidan que ya no les queda más ninguna alternativa, que no les queda más nada que hacer que un arreglo con Estados Unidos. El arreglo que Cuba puede hacer con Estados Unidos es facilísimo para Cuba, facilísimo. Cuba, o sea, las condiciones específicas de la ley Helms-Burton son que liberen a los presos políticos, que permitan partidos políticos de oposición y que hagan elecciones libres. Eso lo pueden hacer mañana si lo quieren hacer. Una vez más, va a ser cosmético. Es más,
¿Tú crees que Raúl está preparando su oposición para eso? Yo creo que sí. Yo hace muchos años ya que predije que eso iba a pasar, y uno de los partidos políticos que se iban a formar, que ya está formado, de hecho, está liderado por Benoyo. Pero ahora parece que hay gente más nueva y se han ido sumando. Están tratando de incorporar a otro posible partido. Yo no voy a mencionar nombres porque el problema es que cuando uno menciona nombres enseguida lo empiezan a atacar porque tú estás contra la disidencia. Claro. Palabra que yo no soporto. O sea, yo creo que el gobierno se le debe oponer. La disidencia implica una aceptación del régimen. Correcto. O sea, actuar dentro de los reglamentos del propio régimen. Así que, pues ese tipo de cambios yo creo que sí lo puede haber, y pudiera haber ¿cómo pudiéramos decirle? Yo no le quiero ni siquiera llamar mejoramiento porque no quiero que mis palabras se consideren aprobatorias. Pero eso es lo que quiere Cuba. Y pues claro. Realmente presos políticos quedan unos cuantos. Presos políticos quedan unos cuantos, los liberan, permiten los dos partidos hacen otras elecciones preparadas como las que ellos y hacen. Si quieren libertad de prensa, bueno, conocemos personas que están dispuestos a ir a publicar en Cuba su opinión, que no se aleja mucho del gobierno, pero ya es algo que no es oficial del gobierno, ¿no? El gran peligro que hay en eso es, una vez más, como eso entonces daría lugar a que las condiciones exigidas por la ley de expertos se han cumplido por el régimen cubano, entonces que se pidiera a cambio de eso un verdadero levantamiento del embargo, incluyendo crédito. Y ahí sí es verdad que cambia la cosa radicalmente. No, si tiene crédito. Yo espero y confío que un nuevo gobierno republicano no caiga en esa trampa, pero es lo que no creo que den el crédito, porque realmente eso se sabe que es lo que está buscando el gobierno cubano, ¿no? Exactamente. Porque de tener dinero puede comprar en cualquier parte del mundo. Claro. Y que yo sepa. Y ese es el problema. Y déjame intercalar una cosita aquí nada más en el tiempo que nos queda. Yo he estado hablando mucho con el líder opositor, porque ese sí es verdad que se autocalifica a él como opositor, nunca como disidente, el doctor Darcy Ferret. Darcy me ha contado a mí, y es su opinión, porque pues está allá, acaba de venir hace un mes, que el gobierno de Cuba está en una situación, pero verdaderamente casi que terminal, en el sentido de que Cuba no produce nada. Allí en Cuba lo único que funciona es el mercado negro. Entonces, Darcy muy eficiente, muy eficiente. Es lo único que sirve. Y que, pues, claro, porque está en manos privadas. Y el sol y el mar que todavía siguen sin problemas. Pero Darcy considera que si hay cualquier interrupción en el suministro de petróleo de Venezuela, que es muy posible que la haya, porque en primer lugar Chávez se puede morir antes de las elecciones. Segundo lugar, se puede morir poco después. Según él, que es médico y que él le predijo su enfermedad, el cáncer que tiene es muy agresivo y es terminal. Aquí estamos hablando de meses. O sea, y por supuesto, si por un milagro gana el candidato opositor en Venezuela, de cualquier manera el suministro de petróleo a Cuba se le va a afectar. Y si eso pasa, por poco que sea, ni siquiera se lo tiene que quitar todo, él considera que eso le daría el tiro de gracia, en el sentido que ya Cuba no puede hacer lo que hizo hace 20 años. Estamos viendo los movimientos del gobierno de Cuba de volver a aceptar ser un taller de reparación de la flota soviética para buscar recursos. Estamos viendo a Cuba yendo a Angola. Ellos están desesperados, y las medidas que están tratando de introducir a término medio no funcionan. Se puede crear, y de hecho hay economías mixtas. Hace mucho tiempo, y las más exitosas son las de los países escandinavos. Pero eso es a través de muchos años, una población homogénea en países relativamente pequeños, en que la gente acepta la gran intervención del Estado a cambio de vivir mejor. Claro. Pero eso no se puede hacer de un día para otro. Tú no puedes abrir. Ni esos países han tenido coartadas las libertades civiles. Claro nunca, que no, nunca. claro que no. Entonces, el régimen cubano no puede, porque no se atreve remotamente, a abrir las puertas de par en par inmediatamente. Y las medidas que están tratando de introducir poco a poco no son suficientes, no van a poder. ¿Qué le puedes aconsejar a ese gobierno? Que cambie, que haga algo para que mejore, vaya. Bueno, Dionisio, lo mismo que yo he pensado siempre. Yo tengo varios amigos, aquí hay varios analistas políticos que todos sabemos cuáles, que están diciendo hace muchos años que en Cuba hay mucha gente que está opuesta en realidad al régimen. O sea, inclusive funcionarios dentro de ellos, pues, en definitiva todo el mundo trabaja por el gobierno allá, ¿no? Y gente más jóvenes, etcétera, incluyendo dentro de los militares. A mí me parece que mientras Raúl Castro esté en el poder, yo dudo en extremo que allí se pueda hacer nada, pero con líderes nuevos, los herederos de ellos, si ellos de verdad son inteligentes, a pesar de que sean corruptos, a pesar de que sean delincuentes comunes,
Como ya no son ideólogos, bueno, pues que acepten la realidad y entonces poco a poco, pues de esa manera el pueblo de Cuba se beneficia. Así que es lo único que puedo yo. Diego, el tiempo se nos acaba, esperamos que regrese nuevamente por acá y como siempre decíamos, salud para todos y para Cuba Libertad. Bueno, gracias. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba Libertad.